esta noche y por esta oportunidad. Realmente tenemos una oportunidad, oh Dios, de aprender y de estudiar tu palabra ahora, porque tu misma palabra dice que vendrán tiempos cuando buscarán la palabra y no la hallarán. Padre, danos la oportunidad ahora de aprender. Guía nuestros corazones en sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como todo el mundo se queja que vamos muy lento, No, pero la vez pasada estuvimos Está haciendo, bien, estaba bien. hemos avanzado. hemos empezado a estudiar el Pero hay que Evangelio de repetir todo Juan. para que Irma pueda entender, ¿no? No, ni hablar. Moriré en su Los de Mario ignorancia. de otras 3 semanas. Nada, moriré en su ignorancia por haber sido de fuera de Estados Unidos. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1 de Juan. Vamos a avanzar. No, entonces no. Sigue por ahí. ¿Cuándo te fuiste? ¿Estamos en el capítulo 1? Sí. ¿En qué versículo? Bueno, Bueno. vamos a leer del versículo 29 al 34. Juan capítulo 1, 29 al 34. Para terminarlo hoy. No, al 36, perdón. Tiene Juan 49 versículos. 1, No te puse. 29 al 36. ¿Ya? La semana pasada estuvimos hablando de Juan el Bautista cuando vienen los fariseos y los sacerdotes para confrontarlo, para preguntarlo quién eres tú, ¿no? Y él dice claramente, dice, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, tampoco soy el profeta que ustedes están esperando, yo soy una voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Eso lo vimos la semana pasada. Y dijimos, ¿por qué los fariseos y los sacerdotes estaban tan preocupados para confrontar a Juan? Era por su mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hicimos un estudio sobre qué significa el arrepentimiento a la luz de la Biblia y también qué significa que el reino de Dios se ha acercado. Y todo el mundo recibió esto, que son 12 parábolas que la Biblia menciona sobre el reino de Dios, a qué se asemeja el reino de Dios, ¿no es cierto? ¿Lo tienen? Toma. Mira. Rosita. Bueno. Yo tengo vara con el profesor. Con seguridad. Muy bien. Entonces ahí les dije que ahí tenían la oportunidad de, si querían estudiar durante la semana, cada parábola ilustra un aspecto del reino de Dios, ¿no? Ahora vamos a la otra porción. Ya los sacerdotes, los fariseos, ya lo dejaron a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista sigue en escena. Y ahora es la escena ya cuando él entra en contacto con el Mesías, ¿ya? Desde el versículo 29 hasta el versículo 36, Evangelio de Juan. Me están haciendo una pregunta y no puedo contestar. Estamos en Dulike, en Suiza, Niedergösgen, ¿no? O Schönenberg. Schönenberg. Estamos en el país de Suiza. No sé quién es. Ok, estamos en el versículo, desde el versículo 29 hasta el versículo 36. Vamos a leerlo y escúchenme bien, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. En estos versículos, Juan el Bautista va a hacer 7 observaciones, 7 afirmaciones sobre Jesucristo, sobre Cristo como el Mesías. Son 7. Ustedes van a tener que encontrarlas después, ¿ya? Así que yo voy a ir leyendo y ustedes van a ir descubriendo, o vayan marcando, o vayan subrayando
7 observaciones, 7 afirmaciones que Juan el Bautista hace sobre el Mesías. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera. Versículo 30 dice: Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Varón, antes de... Versículo 31. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Otra vez se repite. El 3 y el último, no sé cuál es. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la primera afirmación, observación que hace Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda afirmación. Varón antes Varón de que mí. es antes que mí, porque primero. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero de yo. Segunda afirmación. Tercera afirmación. Se tenía que manifestar a Israel. ¿Ya? Que no lo Yo no conocía, le lo conocía, conocía. mas para que fuese manifestado, o sea, Jesús tenía que ser manifestado a Israel, es que Dios envió a Juan el Bautista a bautizar con agua. ¿Cuál es la afirmación? Yo no le conocía, Yo no le conocí, o sea, todo. Juan mas no le para que conocía. fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Juan no le conocía. Dicho en otras palabras, yo no sabía quién era, pero Dios me mandó antes para ir bautizando a la gente, para luego manifestar que Jesús, que Jesús era el Mesías. No le conocía y vino a bautizar. Tenía que ser manifestado al pueblo. O sea, todo el de Israel. versículo es. Sí. Sí. Juan tenía que manifestar la presencia, la persona de Jesús ante Israel, ¿no? Tenía que Exacto. presentarlo. 4. Vio el Espíritu como paloma. Exacto. No, Yo permanecía sobre él. vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿no? Es el 4. Y eso va relacionado con ese texto que dice que cuando vino el Espíritu se pasó sobre él, vino la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? O a él oíd, ¿no? 4. La quinta. Bautiza en el Es el Espíritu Hijo de Santo. Dios. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Y sexta, Hijo de Dios. yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo Hijo de Dios. Este es un segundo título que le está dando. El primer título que ha dado es el Cordero de Dios, y ahora le da un segundo título, el Hijo de Dios. Sí. Y el séptimo es una repetición del El primero. sí, pues. He aquí el Cordero de Dios, ¿no? Entonces Juan el Bautista Entonces, hace estas 7 afirmaciones sobre Jesucristo.
Podríamos dejarlo ahí, pero yo no puedo. Porque cada una de ellas tiene una Connotación. explicación, una aclaración. Juan el Bautista no las dice por gusto, Claro. las dice porque tiene un significado. La séptima, obviamente, está relacionada con la primera, es que el Cordero de Dios, quiere decir que son 6 afirmaciones, y esas 6 afirmaciones tenemos que desarrollarlas en las próximas semanas. Hoy día vamos a ver cuántas podemos desarrollar. De acuerdo, hoy día vamos a empezar con la número 1. Cordero. El siguiente, el versículo 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, La propiciación. es súper importante. En ella se encierra el Evangelio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solamente analizar esta frase tiene 2 aspectos, ¿verdad? La primera es, ¿por qué le llama el Cordero de Dios? Es el sacrificio vivo. Es Exacto. propiciación. ¿Por qué le llama el Cordero de Dios y qué Que significa eso? va a ser sacrificado. La segunda cosa que a mí me llama la atención es qué significa quitar el pecado del mundo. ¿Lo quitó? ¿Lo desapareció? ¿Lo anuló? Sabemos que Jesús murió. Pero en el momento que murió no se supone que creo yo, no sé, que se borró todos los pecados y la gente comenzó a pecar otra vez. ¿Significa eso? La palabra quitó el pecado del mundo significa que Jesús me perdonó en la cruz y a partir de ahí volver a pecar. El pecado queda latente, queda vivo, el pecado sigue teniendo vigencia sobre nosotros. Siempre que hablamos del pecado se pone bien. Se le pasó el agua al pulmón. Seguro fue de carretera antigua. Bueno, entonces esta frase tiene estos 2 aspectos que quiero que analicemos ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué le llaman el Cordero de Dios? ¿Por qué ese título de Cordero de Dios? ¿Y por qué es tan importante ese nombre? Y vamos a barrer un poquito la Biblia para que vean ustedes que este título acompaña a Jesucristo, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, algunos versículos bíblicos. Y vamos a concentrarnos en Apocalipsis. Capítulo 5. Versículos 1 al 13. 13 versículos vamos a leer. ¿Está bien? Apocalipsis 5 del 1 al 13. Cada uno va a leer 2 versículos. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien, a ver, empezamos con capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Cuántos? ¿2 versículos? 2 versículos cada uno. Empezamos con el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro abierto, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios lo hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este pasaje que hemos leído es muy, muy expresivo sobre el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es, obviamente, por lo que estamos viendo acá, es Jesucristo, ¿no? Vamos a repetir algunas de las cosas que dice acá. Dice en el versículo 1 y 2, del 1 al 4, Juan ve una situación angustiante. Está en el cielo, está viendo que hay un libro, y en ese libro de la vida, en el libro están escritos los nombres de todas aquellas personas que han sido redimidas, compradas con precio de sangre. Son las personas, ese libro de la vida es el libro donde está escrito todos aquellos que van a vivir por la eternidad con el Señor. Pero ese libro está sellado con 7 sellos. El sello significa autoridad, el sello significa marca que el rey imponía sobre algo que nadie podía abrir. Entonces, Juan dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, estamos hablando del Dios Padre, que está sentado en el trono, un libro. En su mano derecha tiene un libro escrito por dentro y por fuera, pero está sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que gritaba en el cielo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Qué cosa, ¿no? Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono, dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Estos nombres de Dios son preciosos. El nombre de Jesús, león de la tribu de Judá. Ayer vimos con Lucita la película El Rey León, ¿no? Como que toda la naturaleza se somete al Rey León.
La Biblia dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, un animal imponente, ¿no? Un animal fuerte, ¿no? Y entonces dice, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y entonces dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, sacrificado. Un cordero que ha sido sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios, el Dios Padre, está sentado en el trono. En su mano tiene el libro de la vida. ¿Y quién se va a atrever a pararse, ir delante de Dios y quitarle el libro de su mano? Estamos hablando del Dios Padre. Y con el libro ahí, ¿quién? Yo me entrego, yo me acerco, ¿no? Y entonces dice que Jesucristo, el Cordero Inmolado, se acerca y toma el libro de la mano del Padre. Y se postraron delante de él. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando, el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, para entender esto, los que han estado en el estudio de Apocalipsis saben de qué estamos hablando. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos serían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado, con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios. Con tu sangre nos has comprado para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo le pertenece a él. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta escena en el cielo es impresionante. Es una exaltación de Jesucristo por su obra en la cruz que es brutal. Ahora, nosotros, para que veamos la diferencia, cuando nosotros hablamos acá en la tiene para la humanidad, no tienen ni idea. Y en el cielo, miren lo que se hace. Miren cómo es exaltado el Cordero por haber sido inmolado y con su sangre nos compró para Dios. ¿Entendimos? Con su sangre nos compró para Dios, no nos compró para ti. Nos compró para Dios. Frases tan elementales que destruyen tanta teología basura que hay ahora metida en la iglesia. Él te compró para Dios, no te compró para ti. En las iglesias ahora que se predica tanto, ¿no es cierto? Es que tú eres la persona importante, tú eres el centro del universo.
Dios te ha dado a ti el poder, tú tienes poder en tu boca para confesar, declarar, reclamar, exigir. Tú le vas a quitar al diablo, tú eres el centro, ¿no? Dios te va a hacer a ti rico porque para eso vino, para que seas feliz, para que seas rico. O sea, ni siquiera, escuchen bien esto, el Evangelio ni siquiera es para nuestra felicidad. El Evangelio significa que hemos sido comprados para Dios, para la felicidad de Dios. No para que tú seas feliz, sino para que Él sea feliz. Él nos compró a su precio de sangre. Y este pasaje que hemos leído muestra cómo está el trono del Padre y a su costadito está el Cordero. El Cordero inmolado, el cual tiene el derecho, el único que tiene el derecho de abrir el libro donde están escritos los nombres de aquellos que tienen vida eterna. Magistral es este pasaje. Este pasaje es cómo exaltan a Jesucristo. El centro de todo. Exactamente. Pero hay varios versículos acá en Apocalipsis, quiero que leamos. Empezamos con Rosa. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. El Cordero abriendo los sellos, ¿no es cierto? Mónica 6:16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La Biblia menciona que en un mundo cada vez más pagano, más mundano, un mundo cada vez más insolente, más ofensivo contra Dios, va a llegar el punto en que la paciencia de Dios se termina y la ira de Dios cae. En este pasaje no solo se habla de la ira de Dios, sino de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 16, ¿no? Dice que la gente en ese momento, si leemos del versículo 15, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Alguien ha dicho que esta expresión de las cuevas y las peñas de los montes son estos búnkeres que se están construyendo dentro de la tierra para que la gente quiera esconderse del Apocalipsis, ¿no? Y se van a esconder en sus cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿A quién le toca? A mí. 7, 9 al 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Me encanta esa figura, ¿no? Que dice Con ropas blancas. de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Qué precioso. Con las palmas, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Vamos a leer el capítulo 7 también, versículo 14 al 17. 14, 17. Dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios
y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7, del 14 al 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué bonito. El Cordero que está en medio del trono. Apocalipsis 7, del 14 al 17. Y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Chantal, Sí. 12:11. 7, 12, 11. ¿Qué? No, Ah, sí, capítulo 12. 12. 11. 11. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. 10. Capítulo 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Wow. Entonces, cuando el diablo es lanzado a la tierra, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¿Qué? Cuando la Biblia dice que pisoteas la sangre de Cristo, cuando la Biblia dice que nosotros estamos pecando voluntariamente, dice la Biblia que estamos pisoteando la sangre derramada de Cristo. Porque estás, o sea, por lo que Cristo hizo en la cruz, derramó su sangre y tú te reíes encima. Te embarras. Te embarras encima. Te embarras encima de la sangre de Cristo. O sea, y mira lo que está diciendo acá, es que la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, estás venciendo al diablo que fue lanzado a la tierra, y dice que ellos lo vencieron por medio de la sangre de Cristo. Imagínate lo que significa para Dios aquellos que pisotean la sangre de Cristo, el nombre de Cristo. ¿Cómo sería pecar voluntariamente cuando no sabe que está mal y lo hace? Claro, ahora vamos a hablar de eso cuando, entonces, ¿por qué quita el pecado del mundo? Ahí, ya después voy a explicar eso. ¿Ya? ¿Ya? Ahora vamos a ver, ¿quién toca? María Ángel. También viene. 13:8. Capítulo 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así es. No, Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de la adoración a la bestia. Ah, Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, pero ahora ya no se habla solo del libro de la vida. Es en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea, ya no es solamente el libro de la vida, sino que el libro de la vida le pertenece al Cordero que fue inmolado, porque por lo que Cristo hizo en la cruz es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. O sea que esos nombres también están escritos, pero ellos decidieron adorar al No. Dice, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. o sea, los pecadores, los O sea, que pero no cuando recibieron a Jesús Jesús. perdonó, estaban todos escritos y después ellos decidieron... No. Nunca estuvieron escritos en el libro de la Porque vida. no aceptaron a Jesús, ¿no? Claro. Porque dice la Biblia que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿No es cierto? ¿Y cómo funciona eso? A Es los una que mutua creen en su elección. nombre. Una mutua elección, ¿no? Tú eliges a Dios, Dios te elige a ti. Pero eso ocurrió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible? Porque Dios no tiene tiempo. ¿No es cierto? Y Dios sabía perfectamente lo que tú ibas a hacer, la decisión que tú ibas a tomar. ¿No?
Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Bueno, la venida del Señor, la venida física de Cristo está en el capítulo 19. En el capítulo 14, Cristo se pone en pie, listo para venir. Tiene 144,000 judíos mesiánicos convertidos que están en la tierra predicando el Evangelio. Pero ya Jesús se puso en pie, ya se está acomodando ya. Se está atando los zapatos, se está peinando. Ya está, el Cordero está puesto en pie. Los 144,000 son judíos mesiánicos, o sea, Judíos convertidos sí, a yo sé, Jesús. Sí, pero son los que ahora los mesiánicos se hacen llamar o son otros. No, son judíos creyentes, no sabemos si ya estarán convertidos o se han convertido después, porque si están convertidos ahora, cuando venga el arrebatamiento se van. Claro. Se tiene que decir después, ¿no? ¿Ok? Durante la tribulación, ¿no? Después dice, hablando de los 144,000, en el versículo 4 de Apocalipsis, dice, estos son los que no se contaminan con mujeres, hablando de los 144,000, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera ¿Qué va? que va. Sí, sí. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Acabo de preparar el video de Apocalipsis 14 para la gente en Lima, y entonces justamente toqué este capítulo 14 de Apocalipsis, ¿no? Estos son los que no se contaminan con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta es una fidelidad, ¿no?, total al Cordero. 15:3, Rosa. 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es una canción, ¿cierto? Claro. Es una canción, y dice que el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. O sea, es una canción. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Está hablando al Cordero. Está hablando a Jesucristo. ¿Cuál es el lugar que Jesucristo ocupa en el cielo, frente a los 24 ancianos, frente a los millones de ángeles, frente a los millones de redimidos? ¿Qué lugar está ocupando Jesús en el cielo, para que comparemos cuál es el lugar que Él ocupa en mi vida? En el medio. ¿Qué lugar tiene Él en mi corazón? ¿Qué prioridad tiene Él en mi vida? ¿Ok? ¿Dónde estamos? En el capítulo 15:3. 15:3. Viene la batalla final con el diablo, ¿no? Mónica, lee 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este es otro texto que predicamos hace un tiempo atrás en Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes van a pelear contra el Cordero? Las huestes de Satanás van a pelear contra el Cordero. Y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿con quién? Con el Cordero, son llamados, elegidos y fieles. Se puso el parche de arranque nomás. ¿Qué cosa es esto? Yo le decía el otro día a unos amigos,
toda esta gente que sale ahora a manifestarse en favor del asesinato de infantes no nacidos, del aborto, son asesinos, ¿no? Todos estos que salen en la calle de la comunidad gay, que se disfrazan de Cristo y se burlan de Cristo. Estas mujeres que se fueron a parar delante de una iglesia y comenzaron a quemar a un muñeco como si fuera un bebé, y vestidas de brujas, hacer un ritual, quemando a un niño en la calle con carteles a favor del aborto. O sea, todos estos, toda esta gente que está persiguiendo a los cristianos en tantos países, donde realmente les queman las iglesias, están matando pastores, hay grupos islámicos que están decapitando cristianos, colgando cristianos. Toda esta gente que parece que cada vez es más y más, y parecería como que los cristianos tenemos que encerrarnos en una burbuja para tratar de protegernos de una manera. Yo le decía el otro día a unos amigos, le decía, toda esa gente tiene sus 15 minutos ahorita. O sea, tienen sus 15 minutos. Están aprovechando al máximo su maldad. Tienen sus 15 minutos, pero no se olviden que al final el Cordero vence. Al final el Cordero vence. Y dice, ¿por qué vence? Porque Él es el Señor de todos los señores y es el Rey de todos los reyes. Y si nosotros estamos con Él, los que están con Él son llamados, elegidos. Dice la Biblia, que Dios nos llamó desde el vientre de nuestra madre y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Si tú eres uno de estos llamados elegidos, si tú dices, sí, yo soy hijo de Dios porque Dios está en mi corazón, porque sé que Él me eligió, me llamó, yo respondí a su llamado, yo respondí a eso. ¿Cómo sé yo? Fácil. Fieles. Fieles. ¿Eres fiel? ¿Eres fiel al Señor? ¿Qué tan fiel somos al Señor? Rapidito, que se nos corre un montón más. El elegido es fiel. Exacto. 19:7, ¿a quién le toca? Gocémonos y alegrémonos y deseémosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y esta es una canción, ¿no? Sí. Me alegraré, me gozaré y cantaré al Señor, Sí. porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, para recibir al Rey. Y ahora, acá el punto, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Y entonces dice la Biblia que gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, su iglesia se ha preparado. A ella, a su esposa, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones limpias y resplandecientes, justas de los santos, es la vestidura de la iglesia. Cuidado cómo tratas a la iglesia de Dios. Cuidado cómo tratas a la iglesia de Dios. O sea, a cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia, como cuerpo, donde 2, 3 están reunidos, ahí está el Señor. Pero cuidado cómo tratas a la iglesia. Hay gente que no le importa
lo que ocurra con la iglesia, no le importa. Ellos viven su vida solitos, como cristianitos solitos, ¿no? Ellos viven con su vida así. ¿Qué pasa con la iglesia? Murió, creció, se desapareció, hay problemas, no hay problemas, se mantiene, no se puede sostener, no se sostiene. No le importa, ellos viven su vida aparte, ¿no? Cuando tú eres parte de la iglesia del Señor, acuérdate que es la esposa del Cordero. Y si yo no estoy presente, porque estoy de viaje, y yo regreso y me entero que ustedes han tratado mal a mi esposa, se enfrentan a mí. Y cuando Cristo venga, te va a preguntar, ¿cómo cuidaste de mi esposa? ¿A quién le toca? A mí. A tu esposo. A mi esposa. A la esposa. El último fue Apocalipsis. 21:9. Capítulo 21, versículo 9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Yo te voy a enseñar la iglesia de Dios. Vamos a leer 21. Otra vez la esposa. 14. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles de quién? Del Cordero. Ah, mira, qué loco. Los 12 apóstoles del Cordero. Ah, Jesucristo. Ahí están sus 12 apóstoles, ¿no? y sobre ellos los 12. 12. Pablo incluido, ¿no? Ajá. Pablo incluido porque es fundamental. Versículo 23. 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y el Cordero La es luz. su La lumbre. luz. La gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es la lumbrera. Nuevamente el versículo 27, 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nuevamente el libro de la vida del Cordero. Está hablando de la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Los que están escritos en el libro de Cuidado con la mentira. Cuidado con la mentira. Si uno tiene fácil mentir, si la mentira está como parte de mi boca, lengua, y no tengo ningún problema, cuidado. No vaya a ser que nos quedemos fuera de la ciudad de Nueva Jerusalén. 22:1. ¿A quién le toca, Rosa? 22:1, ya, perdón. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Salía del trono de Dios agua de vida. y del Cordero. Cordero. Versículo 3, 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y sus siervos le servirán. En la Nueva Jerusalén no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero que estarán en ella. Y sus siervos le servirán. No dice que sus siervos se servirán. Le servirán. Importante. No voy a la iglesia para ser servido, sino para servir. Muchísima gente tiene el concepto de que el estar, como que ser cristiano, que ser parte de la iglesia, significa que tengo que ser servido por los demás. Si no me voy a buscar otra iglesia, donde me sirvan mejor. Y si no me sirven, entonces
Entonces, no. Sus siervos le servirán. No sus siervos se servirán de Dios, sino le servirán. Ahora, por eso, ahora entienden ustedes cuán importante es la frase de Juan. Este es el Cordero de Dios. Ese Cordero mencionado. Muy bien. Ahora, ¿y por qué? Vamos a leer entonces, ¿de dónde viene esto? Vamos a leer Éxodo, capítulo 12. ¿No? Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Primero el versículo 3. Éxodo 12:3. Éxodo 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Siguiente, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y ahora 12 y 13. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Muy bien, ustedes saben lo que estaba pasando en Egipto. El pueblo de Dios estaba sufriendo. Dios quiere sacar a su pueblo por medio de Moisés, pero el faraón se opone. Entonces le manda plagas, ¿no es cierto? Cuando llega la última plaga, la peor de todas, es la muerte de los primogénitos. Y entonces Moisés le dice, la última plaga esa va a ser la peor, ¿no es cierto? Van a morir los primogénitos de todos los animales, de toda la familia, rico, pobre, todo. El primogénito va a morir, incluyendo los de Faraón. Entonces, pero Dios cubre a su pueblo. Esto es un ejemplo de la ira de Dios cayendo sobre el mundo. En este caso es la plaga de Dios cayendo sobre Egipto. Entonces es la ira de Dios cayendo sobre el mundo. Y entonces él agarra y dice, pero ustedes van a agarrar un cordero. Ese cordero lo van a sacrificar. Y esa sangre va a rociar el dintel de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre del cordero, seguirá de largo. Entonces, la idea es que va a morir un primogénito, de todas maneras, pero el cordero sustituye al primogénito. Y entonces el cordero muere en el lugar del primogénito. Y entonces la sangre del cordero cubría a toda esa gente dentro de la casa. Todos los que estaban dentro de esa casa cuyo dintel estaba manchada con la sangre del cordero eran cubiertos. La sangre del cordero había recibido el castigo, la paga, y por lo tanto ellos están cubiertos del juicio de Dios. Y el ángel de la muerte pasa y ve la sangre del cordero y sigue de largo. Si Jesucristo está en tu corazón, la sangre del cordero te está cubriendo. Por eso es que la ira de Dios no caerá sobre ti. Porque cuando el ángel de la muerte pasa por ti, ve la sangre del cordero y sigue de largo. Solo que en este caso no es un cordero de un año, es el cordero inmolado cuyo nombre es Jesucristo. Por eso es que cuando llegó la fiesta de la Pascua, porque a esta fiesta se le llama la Pascua, esta fiesta del cordero es la fiesta de la Pascua, cuando ellos sacrificaban al cordero. Por eso dice el texto, cuando llegó la fiesta de la Pascua, Cristo les dijo, vamos a celebrar la última cena. Porque Cristo tenía que morir el día de la Pascua. Cristo es el cordero que iba a morir para cubrir mi vida
del juicio de Dios que va a caer sobre las naciones. El Cordero de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 14. Hebreos. Sí, Por ahí. 10, 1 al 14. Aquí en el papel. Capítulo 10, 1 al 14. Hebreos 10, 1 al 14. Yo lo voy a leer pausadamente, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 14. Recuerden esto, los judíos celebraban la Pascua todos los años. Todos los años celebraban el sacrificio del cordero. Con un cordero de verdad. Un cordero de verdad. animal. ¿no? Se llama, ellos tienen el día de la expiación. Los judíos le llaman el Yom Kippur, el día de la expiación. Lo siguen haciendo ahora. Lo siguen haciendo todos los años, el Yom Kippur. ¿Ya? Ese día ellos sacrifican, es el día de la expiación. ¿No? Hebreos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, si hacemos el sacrificio una vez y eso fuera suficiente, no habría que hacerlo todos los años. ¿Por qué hay que hacerlo todos los años? Porque no es suficiente. El sacrificio de un cordero no era suficiente. Es temporal. Cada año hay que repetirlo. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es Jesucristo el que está diciendo, los sacrificios de cada año no tienen vigencia, no pueden perdonar los pecados, por eso hay que hacerlo cada año, hay que repetirlo. Y por esa razón, Jesucristo entonces dice, ¿no? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. Entonces dije, ¿quién dijo? Jesucristo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. En el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, los sacrificios de los judíos, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado
de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. El Cordero de Dios. Ese es el núcleo del mensaje de todo esto, ¿no sé? Exacto. Ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y para siempre. Y por medio de ella nos hizo perfectos a los santificados. Para terminar, Isaías 53, versículos 4 al 7. Es la profecía. Por ahí está. Isaías 53. Isaías 53, versículos 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. He aquí el Cordero de Dios. Ahora, una pregunta, Carlos. ¿Cómo hacer entender al mundo natural que Jesús, si bien murió por todos, como dice acá, en realidad no murió por todos? Sí, Murió por aquellos que decidieron aceptar esa muerte, agradecerle por esa muerte. No. La obra de Cristo en la cruz tiene alcance Para a todos, pero solamente a los que le pero aceptan. solo es claro, efectiva. Eso, Solo es efectiva en aquellas personas claro. que se entregan al Señor y en aquellas personas en quienes el Señor entra a reinar. Y no estamos hablando de una oración simple de Señor, Claro. en mi corazón, es la rendición total, ¿no? O sea, hemos visto en Apocalipsis, Exacto. son los fieles, son los que les sirven, son los que tienen un redentor, es decir, tienen un propietario, porque Él es mi redentor, quiere decir que me compró para Dios. O sea, son las personas la mejor explicación es Romanos capítulo 12, ¿no? Presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Claro. Presentas no solamente tu alma, tu corazón, tu cuerpo entero. Exacto. Tú lo presentas delante de Dios y le dices, yo sin ti muero. Claro. Yo sin ti me voy al infierno. Pero te necesito. Entonces, toma mi vida, tómala. Presentarme un sacrificio, toma mi vida. Entonces, la obra de Cristo es para todos, pero solo se hace efectiva Exacto. en aquellos que se han entregado y han recibido de parte de Él el perdón y la gracia, ¿no? Exacto. Es como que yo a todos ustedes les regalo, les deposito en su cuenta corriente 1.000.000 de francos. Y les digo, les he regalado a cada uno de ustedes 1.000.000 de francos, ¿no? Pero Isabel agarra y dice, ay, pastor, no le creo. Ya, pues no me Claro, creo. ¿Qué voy a hacer? nunca cobra. La plata está ahí, pero No. nunca la va a cobrar. Va a estar con los centavitos para comprar sus cosas. Tiene 1.000.000 en el banco, pero no me cree. Y como no me cree, no va.
Entonces, lo mismo pasa con Jesucristo. La obra de Él es para todos, pero solamente es efectiva en aquellas personas que han entregado sus vidas en un sacrificio delante de Dios y le dicen, toma mi vida, acá está, delante tuya, es tuya, no soy mío, no tengo, lo que dijo San Agustín, ¿no? Ya no tengo sueños, no tengo proyectos, no tengo ideales, no tengo nada, porque he sido comprado para Dios, por la sangre de Cristo le pertenezco a Él. Y esas personas son las que efectivamente van a estar inscritos en el libro de la vida. Y para ellos la obra de Cristo se vuelve efectiva, ¿no? Sí. Entonces, esto es importante para que entendamos, para que veamos cómo es que hoy en día los cristianos están viviendo una fantasía. O sea, la mayoría de creyentes en la iglesia están viviendo una fantasía. Es una fantasía, ¿no? O sea, estamos jugando a la iglesia, ¿no? El otro día estuvimos en un matrimonio. La persona que estaba adelante saludó de la siguiente manera, ¿no? ¡Ay, qué lindo que hayan venido! Me alegra muchísimo que estén acá realmente, porque ese es el nuevo método de las iglesias, ese es el saludito motivador, ¿no es cierto? Mark se acercó porque lo conoce al pastor y le dijo, ¿qué pavada? ¿Qué estás hablando? Estás invitando a las otras iglesitas, ¿no? Lindo que hayan estado acá, qué maravilla que hayan venido. No estamos entendiendo. No es lindo que estemos acá. Este es un culto para el Señor, para honrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cordero inmolado que derramó su sangre. Lindo que estemos acá. No, no es lindo que estemos acá. Tenemos que estar acá para honrar y adorar al Padre. Para eso vamos a la iglesia. Vamos para exaltar el nombre de Dios, para adorarle, para entregarle nuestras vidas, todo. Ese es un concepto completamente diferente a lo que se está viviendo en las iglesias. Las iglesias están viviendo una superficialidad brutal, ¿no? Cristianismo frívolo, ¿no? Sociable. No, Social. doctrina no. Amén. Amén. Bueno, hemos hecho la mitad de un versículo, estamos avanzando. La próxima semana tocamos la segunda parte, que está Al muy menos interesante. tenemos el avant premier de las 7 afirmaciones. Tenemos las 7, claro, por eso Para quise 7 meses. verlo para que vean lo que vamos a tocar, pero la próxima semana, es muy, muy interesante, lo estaba trabajando hoy en día, estuve avanzando con el tema porque me llamó la atención esa palabra, quitó el pecado del mundo. ¿Qué significa quitó? Entonces me metí al griego para estudiar esa palabra. ¿Cuáles son las connotaciones de la palabra quitó? Quitó, borró, eliminó, Arrancó. ¿qué hizo? ¿Por qué se quitó el pecado del mundo cuando el pecado continúa? ¿No es cierto? Entonces, y ahí vamos a analizar varias cosas. Vamos a analizar que una cosa es la situación de pecado en la que nací y otra cosa es los pecados que cometo. La obra de Cristo en la cruz tiene que ver con mi situación de pecado y luego tiene una respuesta para los pecados que cometo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pecado original. ¿Qué? El pecado original. No, sí, es una expresión, pero sí, ¿no? Y entonces, la pregunta es esta, ¿qué significa? ¿Cuál es mi situación frente a este ambiente, situación, posición en la que me encuentro de pecado? ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Qué es lo que Cristo hizo en mi corazón? ¿Cuál es mi situación actual frente al pecado? ¿Y cuál es mi situación actual frente a los pecados que cometo? Que son dos cosas distintas. Y bueno, vamos a estudiar todo esto la próxima semana. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por hacernos entender que tú eres el Cordero de Dios. Aquel Cordero que tú mismo ofreciste en sacrificio por
por nosotros. En el cielo, Padre, hay una fiesta. El mundo, toda la gente en el cielo, todo tribu, pueblo, lengua y nación, se postran, te cantan, te exaltan, te dan toda la gloria, todo el poder, todo el reconocimiento. Ellos saben quién eres. Nosotros no lo sabemos. Nosotros jugamos a la religión. No hemos entendido que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero inmolado, el León de la tribu de Judá, la estrella de David, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón. Oh Dios, abre nuestros ojos para entenderlo. Abre nuestro corazón para entenderlo. Entonces te adoraremos como merece tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Carlos, ahí en una parte que hemos leído dice que nos hace perfectos, o sea, Perfecto a los santificados, sí. a los santificados. Pero eso no quiere decir, no se habla de la perfección entendida desde el punto de vista humano, sino justificados. Claro, lo que pasa es que la Biblia menciona, hay dos posiciones o dos conceptos que en la Biblia se repiten siempre. Una es la Salvo, no posición sé cómo y la otra es la función. Ah, acá. Por ejemplo, tú asumes